Lección 2, creación de hoja de cálculo del libro Excel 2013 y 2016 a tu alcance de las doctoras Claritza Castro y Ana Merced. Dentro de los objetivos de esta presentación se encuentra abrir el programa Excel, crear una hoja de cálculo nueva, entrar datos en la hoja por distintos métodos, corregir datos ya entrados a esa hoja, entrar a identificar los valores, values, entrar a identificar los textos, labels, e identificar las indicaciones del cursor. Para crear una hoja de cálculo, puedes seleccionar una plantilla en blanco desde la pantalla inicial. Si ya tiene abierto un libro, utilice control N, control más N en el teclado, o vaya a File, New, Blank Workbook. También lo puede hacer por el icono de New en el Quick Access Toolbar. Para crear una hoja de cálculo, lo primero que tenemos que hacer es buscar el programa Excel. Si lo tienen en el Toolbars de Windows, simplemente lo selecciona. Y al abrir el programa Excel, va a encontrar que tiene unas plantillas a mano derecha. Aquí a mano izquierda van a aparecer los archivos recientes que hemos estado trabajando. Si no aparece ahí el que queremos, pues le damos Open Other Workbooks y nos va a llevar inmediatamente a Browse para que podamos buscar dónde esté el archivo que deseamos. Pero si es para crear una hoja en blanco, observen que la primera plantilla se llama Blank Workbook. Con simplemente darle un retorno ahí, un clic ahí, va a abrir una nueva hoja de Excel. Otra manera de abrir una hoja nueva de Excel es buscándolo en el icono del Quick Access Toolbar. Cuando en la lección 1 preparamos el Quick Access Toolbar, se recomendó añadir el nuevo, la hoja de una hoja de cálculo nueva que es New. Así que le damos a New y ahí nos abrió una nueva hoja de cálculo. Otra cosa que podemos hacer para abrir una hoja de cálculo sin usar el mouse es oprimir control N. Y control N nos abre otra hoja de cálculo nueva sin tener que haber utilizado el mouse. Hasta aquí todas las formas para abrir una hoja nueva. Tenemos diferentes formas de entrar información en las celdas. Luego de escribir la información, uno puede oprimir Enter, que se va a mover el cursor hacia la celda inferior. O podemos oprimir Tab, que se va a mover el cursor hacia la celda de la derecha. Y también tenemos la otra opción, que es oprimir la marca de cotejo, que va a quedarse el cursor en la misma celda. Las formas de borrar información en la celda, pues luego de escribir la información y con el cursor en la celda activa, puede oprimir Escape. También puede decidir oprimir Backspace. Eso lo que va a hacer es borrar los caracteres a la izquierda del cursor. Oprimir Delete, pero Delete para borrar el carácter tiene que mover el cursor primero y entonces oprimir Delete para borrar lo que desee. O al lado de la barra de fórmula seleccionar la X, que significa cancelar. Para entrar datos en las celdas, y digo celdas porque en Excel no es como Word que yo puedo escribir y sigue moviéndose hacia la derecha. Sí se va a mover hacia la derecha, pero se va a escribir dentro de la celda, no va a tomar la columna A, la B, las distintas celdas. Sí puede seguir escribiendo y creemos que está escribiendo en la columna A, B, C, D, pero no es así. Por ejemplo, voy a escribir mi nombre. Para yo poder entrar la información, con dar retorno, ella se queda fija. Pero observe que al dar retorno se mueve hacia abajo. Si yo hubiese querido continuar escribiendo a la derecha, pues no doy retorno, sino que oprimo, oprimo la tecla Tab y se mueve a la derecha para yo poder continuar escribiendo las diferentes celdas. Si mi interés no es moverme ni hacia abajo ni a la derecha, entonces selecciono la tecla, el icono de Enter, que representa la tecla Enter. Se encuentra aquí al lado de la barra de fórmula y se reconoce por un checkmark.
Al lado aparece una X, la X es cancelar, es decir, no lo deseo. Voy a darle al Enter para que lo vean. Y se queda ahí y puedo seguir trabajando en esa celda. Vamos a suponer que yo hubiese escrito Pagan y no era lo que quería porque está incorrecto, pues le doy a la X y lo cancelo. Otra forma de cancelarlo es dando Escape en la tecla, en el teclado. La tecla de Escape en el teclado. Hasta aquí esta información. Para corregir los datos ya entrados, podemos dar clic en la celda y corregirlo, o ir a la barra de fórmula y corregirlo en la barra de fórmula. Y otra opción es oprimir F2, que es lo mismo que dar clic en la celda, pero sin tener que sacar las manos del teclado. Para hacer correcciones en celdas que ya hemos escrito información, seleccionamos la celda y con simplemente dar un clic, uno o dos clics en la celda, puedo entrar a la misma y arreglar. Y escribo la información correcta. Otra forma de hacerlo es visitando aquí la barra de fórmula. Y en la barra de fórmula coloco el cursor donde deseo escribir lo que esté incorrecto y lo arreglo. Otra forma de hacerlo es oprimiendo la tecla F2, la tecla funcional en su teclado F2. Y se activa la celda igual que si hubiese dado doble clic para entrar a ella. Y procedo a corregir. Eso es todo para correcciones en la celda. Excel clasifica los datos en diferentes tipos y los básicos son values y labels. Los values son los números en las celdas y cuando se escriben se alinean a la derecha de la celda. Los labels son letras en las celdas y se alinean a la izquierda. A diferencia, con los values puedo hacer cálculos y con los labels no. Si yo deseo entrar el seguro social, número de teléfono, el número de un salón, algo que son números para nosotros, pero no hago cálculos, le puedo dar formato labels para, por ninguna razón, hacer cálculos con números que no representan números, sino texto. Los datos que se entran en Excel se califican en values o en label. Value va a ser cualquier número que entremos. Como pueden observar, se alinean a la derecha. Labels van a ser palabras. Observen que se alinean hacia la izquierda. Si yo quiero cambiar la alineación de ellos, puedo hacer en el cinta Home Grupo Alignment y moverlo a la izquierda, al centro o a la derecha. Igual con las palabras, pero la manera prefijada que tiene Excel para hacerlo es que los números están a la derecha y las palabras a la izquierda. Eso nos ayuda a identificar qué es número y puedo hacer cálculos y qué no. Se asume en Excel que los números son para hacer cálculos. Por lo tanto, si yo voy a entrar un seguro social como este, él va a entender que es un número y que yo hago cálculos con él, pero realmente no es un número. Así que si yo quiero entrarlo como texto y no como número, pues puedo venir a la cinta Home, Grupo Number, abro el Launcher y aquí me da las diferentes opciones que puedo asignar ese número. Y como sé que no es un número, que es texto, pues le digo texto y automáticamente lo alinea a la derecha. Para casos como el Seguro Social también hay opciones, Seguro Social, número de estudiante, como Special, donde yo puedo asignarle un patrón de entrada, como en Social Security Number, y al decirle OK, él le asigna los guiones. Pero observen que con los guiones lo deja a la derecha. Así que es decisión de nosotros cómo lo deseemos entrar. Recuerden que siempre que sea un número para hacer cálculos debe estar en formato número. De lo contrario, debe estar en formato texto, como lo tenemos aquí, o a menos que tenga un formato especial. Fíjense que ahorita lo hice por el Launcher, pero también lo puede hacer por la forma corta, que aquí están todos los formatos de los números. Y entonces busco el formato texto y convierto ese número en texto. Excel
Yo le llamo el programa de las cruces, porque el cursor se cambia en forma de cruces para indicarnos diferentes cosas. Si yo veo la cruz blanca 3D, significa que es un cursor para seleccionar rangos. Si veo la cruz de 2 rectas, significa que es para desplazar o mover lo que está en la celda. Si veo la cruz de 2 segmentos, es decir, 2 líneas finas, es un cursor para arrastrar y crear series de fórmulas o series de constantes o cualquier tipo de serie que queramos crear. Si veo la cruz que tiene un segmento vertical y horizontalmente tiene una recta, ese es para agrandar el ancho de la columna. Y la cruz que tiene una recta vertical y un segmento horizontal es para hacer más alta o más baja la fila. Vamos a conocer las diferentes indicaciones que da el cursor de Excel. Y veamos que cuando sale la cruz blanca, esa cruz 3D blanca, me quiere decir que se utiliza para seleccionar rangos. Si yo doy clic izquierdo y arrastro, puedo seleccionar celdas consecutivas. Así que esa cruz 3D, tridimensional blanca, es para oprimir en el lado izquierdo del mouse y sin soltarlo arrastro. Cuando termino, entonces suelto el mouse. Aparece otra cruz que es hay una cruz que es la cruz de arrastrar para crear series o fórmulas. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo aquí March y yo quiero que él me escriba los demás meses. Pues esta flecha, esa cruz negra de línea fina es el cursor de arrastre para crear series de fórmulas, si hubiese una fórmula, o constantes o series de palabras. Veamos aquí que me crea abril, mayo, junio. Estas son series, lo vamos a aprender más adelante. Él las hace porque el programa está en inglés y las quiero en español, debo hacerlo de otra manera. También, si yo no tuviera esta fórmula aquí, es la manera de hacer lo que conocemos como fill handle, que es copiar la fórmula. Así que la cruz fina me permite copiar la fórmula o copiar una serie de constantes o series. También tenemos esta otra cruz, que es la cruz de 2 flechas. Esta me permite desplazar o mover algo. Observen que moví esa fórmula a donde yo desee, con simplemente esperar que salga esa cruz de 2 flechas, clic izquierdo y arrastro, drag and drop, y lo suelto donde lo desee. Otra de las cruces que utiliza Excel es cuando queremos agrandar una columna. Observen que sale una cruz, pero está compuesta de una recta horizontal, lo que significa que puedo agrandar o achicar horizontalmente, y un segmento o línea vertical. Si yo encuentro esa cruz, al oprimir el clic izquierdo del mouse, entonces arrastro para agrandar mi columna, o muevo a la izquierda para achicar mi columna. También puedo dar 2 veces clic en el borde y él va a hacer autofit, es decir, que se va a acomodar al ancho de la información más larga de la columna. La otra cruz que existe es en las filas. Observen que esa cruz que apareció ahí tiene una línea o segmento horizontal, pero tiene una recta vertical. Significa que la fila, si oprimo clic izquierdo en el mouse, puedo cambiar la altura. Si lo halo hacia abajo, es más alto. Si lo halo hacia arriba, es más bajo. También con doble clic, como pudieron ver, puedo hacer el autofit para que él mismo lo ajuste al alto de la información que tiene.
Hasta aquí las diferentes cruces del programa de Excel, que tienen un significado muy importante para poder manipular y moverse en la hoja.